Una noche en la que apenas tenía fuerzas para mantenerme en pie, mi hijo y mi nuera veían la televisión, ignorando mi desesperada súplica de medicinas. Mi enfermedad no les importaba, solo su programa. «No te estás muriendo de verdad», se burló. Yo solo sonreí. Entonces les conté lo del testamento. Sus rostros cambiaron al instante. «Sigue mi historia. Dale a me gusta. Comparte y cuéntanos desde dónde la escuchas». El mundo giraba a mi alrededor, un carrusel vertiginoso de dolor y calor. La cabeza me latía con un ritmo implacable, cada golpe como un martillo contra mi cráneo. Sentía la garganta irritada, como una lija áspera con cada respiración, y las extremidades me pesaban, como plomos que me arrastraban. Temblaba, a pesar de la fiebre que me quemaba, dejándome débil y desorientada. Era solo una gripe común. Intenté convencerme, pero esto se sentía diferente, más agresivo, amenazando con consumirme por completo. Necesitaba medicamentos, algo que bajara la fiebre, que me diera un respiro de esta agonía. La farmacia estaba a solo 10 minutos en coche, una simple petición, un pequeño favor para alguien en mi estado. Entré arrastrando los pies en la sala, agarrándome al marco de la puerta, con la vista borrosa. La habitación estaba bañada por la luz azul parpadeante del televisor. Una cacofonía de fuertes explosiones y música dramática llenaba el aire. Mi hijo, Michael, y su esposa, Chloe, estaban despatarrado en el sofá, absortos en lo que parecía una película de acción. Sus rostros estaban iluminados por la pantalla, con expresiones de intensa concentración fijas en el drama que se desarrollaba. Al principio ni siquiera me notaron. Mi frágil figura era un fantasma en la periferia de su visión. «Michael», grazné, con un susurro seco que me resultaba extraño. «¿Podrías, llevarme a la farmacia? Necesito pastillas para la fiebre. No me encuentro nada bien». Michael gruñó, con la vista fija en la pantalla. «¿Qué has dicho, papá?» «Un segundo. Esta es la parte buena». Hizo un gesto de desdén con la mano, sin siquiera mirarme. Chloe, a su lado, se movió ligeramente, sin perder la concentración. Era como si yo no estuviera allí, como si fuera una simple molestia que interrumpía su entretenimiento. Una oleada de desesperación me invadió, más fría que cualquier escalofrío que la fiebre pudiera producir. Esto no era nuevo, en realidad. Durante 3 años, desde que Michael y Chloe se mudaron después de que Michael perdiera su trabajo y Chloe necesitara un respiro del suyo, esta casa había sido su refugio personal. Un refugio sin alquiler donde mis necesidades eran secundarias, o mejor dicho, inexistentes. Me quedé allí, tambaleándome ligeramente, con el peso de su indiferencia sobre mí. 40 años. 40 años trabajando, a menudo en 2 empleos, para mantener a mi familia. Había ahorrado hasta el último céntimo para asegurar que Michael tuviera la mejor educación. Había pagado su matrícula universitaria sin pensarlo 2 veces, e incluso había cubierto la mayor parte de los gastos de su boda cuando él y Chloe decidieron casarse. Mi vida había sido una serie continua de sacrificios, cada uno hecho con amor, con la esperanza de construir un futuro mejor para mi hijo. Y ahora era un anciano, ardiendo de fiebre, necesitando que me llevaran a la farmacia, y era menos importante que una persecución de coches ficticia. «Michael», intenté de nuevo, con un tono desesperado, alimentado por una repentina oleada de frustración. «Estoy realmente enfermo. Apenas puedo mantenerme en pie. Esto no es solo una tos». Chloe finalmente se giró, con un destello de irritación en el rostro. «Oh, papá, ¿en serio? ¿No puede esperar? Probablemente solo sea una gripe. No te estás muriendo de verdad, ¿verdad?» Su tono era ligero, casi burlón, como si mi sufrimiento fuera una molestia menor, una exageración para un efecto dramático. Sin embargo, sus ojos tenían un brillo peculiar, un brillo calculador que había notado cada vez con más frecuencia últimamente. Algo se quebró dentro de mí. La fiebre, la debilidad, los años de resentimiento silencioso, finalmente se desbordaron. Todos los sacrificios silenciosos, las cargas tácitas que llevaba, la generosidad infinita recibida con tan desdén casual. Fue demasiado. «No, Chloe, no me estoy muriendo», dije con una voz sorprendentemente firme a pesar del temblor en mis manos. «Pero quizá, si lo estuviera,
te interesaría más, sobre todo si supieras lo que ganarías. Sus cabezas se volvieron hacia mí, simultáneamente. Michael detuvo la película. El repentino silencio en la sala era casi ensordecedor tras las continuas explosiones. Chloe abrió mucho los ojos, con un destello depredador ahora innegable. ¿Ganancia?, preguntó Michael, con una curiosidad que momentos antes había estado ausente. Respiré hondo. Las palabras me sabían amargas, pero estaban impregnadas de una extraña y desafiante satisfacción. Sí, de nuevo. Verás, no te lo he contado todo. Mi padre, tu abuelo, era un hombre muy astuto. Me dejó algo más que esta casa. Me dejó una herencia considerable. Observé sus rostros, el sutil cambio de postura, la inmediata agudeza de sus miradas. Era la prueba, la cruda e innegable verdad de sus intenciones, al descubierto. Esta casa, continué, señalando vagamente la sala de estar, familiar y a la vez extraña. Está pagada. Vale unos $450.000 al precio del mercado actual. Y en una cuenta aparte, intacta, tengo otros 200.000 ahorrados. Todo mío. Todo, con el tiempo. Tuyo. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de implicaciones tácitas. 450.000, 200.000, $650.000. Las cifras resonaron en la silenciosa sala, un poderoso canto de sirena a su codicia. Sus ojos ya no eran indiferentes, ya no estaban aburridos. Brillaban con un interés repentino e intenso, una avaricia que era a la vez repugnante y extrañamente predecible. La boca de Chloe se entreabrió levemente y dejó escapar un suave jadeo. Michael enderezó los hombros, olvidando su anterior postura encorvada. La película de acción en la pantalla pausada quedó completamente eclipsada por el drama que acababa de revelar. «Papá, ¿por qué nunca nos lo dijiste?», balbuceó Michael, con una mezcla de sorpresa y algo que casi sonaba a indignación. Como si... y había hecho daño a ellos guardando silencio. Me quedé mirándolos, con una sonrisa amarga en los labios. «Quizás lo acabo de hacer», dije con la voz ronca. El esfuerzo de la revelación, la confrontación, sumado a mi enfermedad, me estaba agotando. Sentí una nueva oleada de debilidad. Mis piernas amenazaban con doblarse. Girándome lentamente, comencé a regresar a las escaleras. Cada paso era un arduo viaje. Podía sentir sus ojos fijos en mi espalda, ya no desdeñosos, sino evaluadores, calculadores. Al llegar al último escalón, oí el susurro urgente de Chloe. «Michael, 650.000». Subí las escaleras a rastras, tirando de la barandilla, mientras las cifras resonaban en mi cabeza. $650.000. Ya no era solo una suma, era la medida de mi valor para ellos, la moneda de cambio de su recién descubierta atención. El desgaste físico de la fiebre fue inmenso, pero el dolor emocional de esta revelación fue aún más agudo. La revelación había sido deliberada, una apuesta desesperada, una prueba para ver si su preocupación podía comprarse. Y parecía que sí. Desde mi habitación podía oír débilmente sus voces bajas y urgentes abajo. El murmullo de su conversación se veía interrumpido por el clic distintivo del televisor al apagarse. El televisor, apagado. Era la primera vez en meses, quizás incluso un año, que lo apagaban voluntariamente para lo que sin duda se llamaría una discusión familiar. Una discusión sobre mi dinero, no sobre mi salud. Me desplomé en la cama, arropándome las sábanas, con el sudor frío pegado a la piel. La fiebre seguía azotando, pero un escalofrío distinto se había instalado en lo más profundo de mis huesos. Estaba solo con mi enfermedad y con la amarga e innegable certeza de su oportunismo. La fiebre era un infierno implacable que me consumía por dentro. La cabeza me latía con un latido insistente, cada latido recordándome mi frágil mortalidad. Tumbada en el calor sofocante de mi cama, me sentía completamente sola, aislada no solo por mi enfermedad, sino por la amarga verdad que acababa de revelarse en la sala de estar de la planta baja. La revelación de mi herencia, una táctica desesperada para calibrar su verdadera naturaleza, había arrojado una luz escalofriante. No se habían preocupado por mí, Arthur, su padre y su suegro. Se preocupaban por lo que Arthur poseía. Recuerdos, nítidos y vívidos a pesar de la neblina de la fiebre, empezaron a aflorar,
cada uno como una nueva punzada de traición. Pensé en la graduación de Michael del instituto. Había trabajado turnos extra durante meses, ahorrando hasta el último centavo para comprarle un Honda usado y confiable, un coche práctico y resistente que le ayudaría a terminar la universidad y más allá. Recordé el orgullo que sentí al ver su rostro al entregarle las llaves, la alegría de cuidar de él. Pero su reacción había sido un gesto fugaz y cortés. Bueno, papá, había dicho, con la mirada ya escudriñando los defectos, la pequeña abolladura en el parachoques, el leve arañazo en la puerta del copiloto. Quería un modelo más nuevo, algo más llamativo, algo que sus amigos envidiaran. Mi sacrificio, mi gesto de amor, había sido recibido con una decepción apenas disimulada. Luego estaba la universidad. $80.000. Esa era la suma aproximada que había invertido en su educación, una cifra que ahora sentía como un enorme agujero en mi historial financiero. Había sido mi fondo de jubilación, el fondo que había imaginado para mí, un cómodo colchón para mis años dorados. Había soñado con viajar, tal vez incluso con comprar un pequeño barco de pesca. En cambio, lo había invertido todo en el futuro de Michael, creyendo que una buena educación era el mejor regalo que un padre podía dar. Quería que tuviera oportunidades que yo nunca tuve, que construyera una vida de comodidad y seguridad. Mis propios sueños se habían desvanecido silenciosamente, reemplazados por la satisfacción de verlo subir al escenario de la graduación con un título en la mano. Un título que, finalmente, lo llevó a vivir gratis en mi casa, viendo la televisión mientras yo sufría. Y entonces, la boda. El gran día de Michael y Chloe. Querían una celebración suntuosa, una boda de ensueño, y tenían poco guardado. Recordé la presión, las sutiles indirectas, las miradas de anhelo que Chloe lanzaba a las revistas de novias, sus inocentes comentarios sobre cuánto cuesta una boda como Dios manda hoy en día. No quería que empezaran su vida de casados con una montaña de deudas. Así que lo hice. Refinancié mi casa, la misma en la que ahora yacía, para sacar una suma global. $25.000. Se suponía que sería su comienzo, un gran gesto de mi amor y apoyo. Recordé a Chloe abrazándome fuerte ese día, con su voz dulce y sincera mientras susurraba: «Eres el mejor suegro que una chica podría desear, Arthur. Gracias por todo». Esas palabras, que antes eran un bálsamo para el alma, ahora parecían un insulto cruel y calculado. El mejor suegro. Qué huecos sonaban, qué absolutamente sin sentido, comparados con su cruel indiferencia de hacía apenas unos minutos. Empecé a calcularlo todo mentalmente. Un sombrío inventario de mi generosidad. 80.000 para la universidad. 25.000 para la boda. 3 años sin pagar alquiler, incluyendo los servicios. Incluso con un cálculo conservador de $1.000 al mes para el alquiler y los servicios, eran otros $36.000. El coche, innumerables pequeños regalos, facturas pagadas, la compra. Eran más de $150.000, probablemente cerca de 200.000. Toda una vida de dinero ganado con tanto esfuerzo, mis sacrificios, invertidos en un hijo y una nuera que ni siquiera se molestaron en llevarme a la farmacia cuando ardía de fiebre. Mi propio padre, un hombre de manos callosas y principios inquebrantables, me había inculcado el valor del trabajo duro, la autosuficiencia y el respeto filial. Se habría horrorizado. Habría mirado a Michael y a Chloe, y solo habría visto derecho e ingratitud. ¿Qué me habría dicho? Me preguntaba, por criar a un hijo que descuidaba con tanta indiferencia el bienestar de su propio padre. Pensarlo me provocó una nueva oleada de vergüenza, mezclada con ira. Entonces, una fría y dura comprensión me invadió, atravesando la neblina febril con una claridad aterradora. No solo habían sido indiferentes, no simplemente no les había importado, no querían que me recuperara. El pensamiento era un susurro escalofriante en mi mente, crudo y aterrador. Mi enfermedad no era un inconveniente para ellos, era una oportunidad. Si empeoraba, si moría, entonces los $650.000 serían suyos antes. Mi salud era un impedimento para su herencia. El peso de esta revelación fue aplastante, pero también despertó algo más en mí. Una determinación fría y firme comenzó a tomar forma, dejando a un lado el miedo y la decepción. Querían heredar mi dinero. Bien,
pero iban a ganarse cada centavo, no con cariño ni atención sincera, sino con una actuación, una farsa que yo orquestaría. El juego había cambiado. Yo participaría en su juego, pero yo pondría las reglas. Justo cuando esta nueva y férrea determinación comenzaba a consolidarse, oí un suave golpe en la puerta de mi habitación. 3 golpes suaves, casi vacilantes. Entonces, la voz de Chloe, transformada, dulce y preocupada, flotó a través de la madera. «Arthur, papá, ¿estás despierto? Te traje agua. Y Michael va a la farmacia ahora mismo a buscar tus medicinas». Su tono contrastaba marcadamente con el desdén desdeñoso que había mostrado minutos antes. Era empalagoso, casi empalagoso en su fingida solicitud. Casi podía percibir el cálculo tras cada palabra. El escepticismo se enfrentaba a una necesidad desesperada y primaria de alivio. Tenía la garganta seca y me dolía el cuerpo. Necesitaba esa medicina. Necesitaba mejorar, no solo por mí, sino para superar esto. «Pasa, Chloe», logré decir con voz ronca y débil. La puerta se abrió lentamente, revelando a Chloe, con un aspecto completamente distinto al de minutos antes. Se había quitado la ropa de estar por casa y se había puesto unos vaqueros impecables y una camiseta informal, con el pelo cepillado rápidamente, como si estuviera lista para salir a hacer un recado importante. Su habitual indiferencia despreocupada había desaparecido, reemplazada por una inquietante atención, una concentración que brillaba por su ausencia cuando yo realmente la necesitaba. Cerró la puerta suavemente tras ella. El suave clic contrastaba marcadamente con los portazos abruptos a los que me había acostumbrado en esta casa. «Arthur, yo cambié de opinión», dijo con una voz sorprendentemente suave, un tono meloso que no me había oído en años. «Vamos a la farmacia. Michael sigue abajo, pero puede esperar. Necesitas bajar la fiebre». Sus palabras me dieron un baño de agua fría, una descarga que eclipsó momentáneamente el calor de mi fiebre. La brusquedad de su cambio de opinión era casi cómica, si no fuera por una motivación tan evidente. Hacía apenas unos momentos, mi enfermedad era una simple molestia, no morir de verdad. Ahora era un asunto urgente que requería acción inmediata. La observé con los ojos entrecerrados, intentando discernir la verdadera emoción tras esa fachada cuidadosamente construida. Su postura era atenta, sus ojos brillantes y sorprendentemente concentrados, no en la televisión, sino en mí. Era un contraste marcado, casi teatral, con la mujer que se había burlado de mi súplica antes. Caminó hacia la cama con movimientos gráciles y pausados. Al llegar a mi lado, su mano, sorprendentemente fría, se posó suavemente en mi frente. «Ay, Arthur, estás ardiendo», murmuró, frunciendo el ceño con lo que parecía genuina preocupación. Sin embargo, el gesto parecía practicado, un acto bien ensayado más que una reacción instintiva de cariño. Era el toque de un pariente lejano en un funeral, no el de una nuera cariñosa. «Tenemos que conseguirte algún medicamento antes de que esto empeore». Sin embargo, sus ojos no se centraban solo en mi rostro febril. Mientras hablaba, recorrieron la habitación rápidamente, un rápido y casi imperceptible vistazo a mi alrededor. Se detuvieron un instante en la cómoda antigua. Luego, recorrieron las fotografías enmarcadas de mi mesita de noche, antes de posarse brevemente en la pequeña caja de madera cerrada con llave que guardaba en mi cómoda, la que guardaba mis objetos más preciados y sentimentales. No se fijó en nada en particular durante mucho tiempo, pero las breves y fugaces miradas me bastaron para darme cuenta. Estaba evaluando, calculando, catalogando mentalmente. «Ven, déjame ayudarte», dijo, moviendo las manos hacia el borde de la manta, un leve roce de tela. «Tienes que vestirte. Michael sigue abajo, completamente ajeno a nuestra pequeña misión. Volveremos antes de que se dé cuenta de que me he ido». La mención de Michael, ajeno a su acto heroico, fue un detalle pequeño pero significativo. Implicaba cierta iniciativa por su parte, quizá para que sus acciones parecieran más genuinas, menos una consecuencia directa de mi anterior revelación. La idea de levantarme, de ponerme de pie, me provocó una nueva oleada de mareo. Sentía las extremidades como gelatina, pesadas e inertes. «No, no sé si puedo», dije con voz áspera, con las palabras atoradas en la garganta. «Tonterías», dijo con voz firme pero amable.
Me ayudó a incorporarme, con la mano firme en mi espalda. El mundo me dio vueltas por un instante y cerré los ojos, luchando contra las náuseas. Cuando los abrí, ya estaba rebuscando en mi armario, sacando una camisa limpia y un pantalón. Me los ofreció con mirada paciente. Fue una lucha vergonzosa. Me temblaban las manos, mis dedos forcejeaban con los botones. Chloe, para su crédito, permaneció imperturbable. Pacientemente me ayudó a pasar los brazos por las mangas, me subió la cremallera de los pantalones e incluso recuperó mis calcetines y zapatos. Su proximidad era inquietante. Su tacto, ajeno. Era la primera vez que me ofrecía una ayuda tan personal, y el repentino cambio del desdén a la atención solícita fue desconcertante. «Necesitarás tu billetera, Arthur, y tu tarjeta del seguro», me recordó con voz tranquila y práctica. «¿Las sueles guardar en la mesita de noche?» Asentí, demasiado débil para hablar. Abrió el cajón de arriba, encontró mi billetera y, tras una breve búsqueda, sacó mi tarjeta del seguro. Su eficiencia era asombrosa. Sabía exactamente dónde estaban las cosas, o al menos las encontraba con sorprendente facilidad. «La farmacia Health Plus abre hasta las 10 de la noche», dijo, con la voz repentinamente llena de información útil. «Daniel, el farmacéutico jefe, suele estar de guardia hasta el cierre. Es muy bueno. La precisión de sus conocimientos, la mención del nombre del farmacéutico, fue otro detalle que me pareció extraño. ¿Lo había sabido desde el principio? ¿O tal vez lo había recopilado durante su discusión con Michael en la planta baja? «Gracias, Chloe», logré decir, con un sabor a ceniza en la boca. A pesar de mi profunda inquietud, mi cuerpo clamaba por alivio. La idea de tomar medicamentos, de unas horas de paz ante la fiebre incesante, eclipsó mi escepticismo, aunque solo fuera por un instante. Sonrió, con una dulce y practicada curva en sus labios. «No seas tonto, Arthur. Los espectáculos pueden esperar. La familia es lo primero». Sus palabras, que pretendían tranquilizar, sonaron huecas, carentes de auténtica emoción. Eran las líneas de un guión, pronunciadas con precisión pero sin convicción. Sabía con absoluta certeza que para ella, la familia solo era lo primero cuando había algo que ganar. Pero, ¿qué opción me quedaba? Estaba demasiado débil para discutir, demasiado enfermo para conducir. La necesitaba. Necesitaba la medicina. Necesitaba vivir, sobrevivir a esto, para poder llevar a cabo mi plan. Me apoyé con fuerza en su brazo mientras salíamos lentamente del dormitorio, bajábamos las escaleras y nos dirigíamos a la puerta principal. Su brazo, sorprendentemente fuerte, me ofreció un apoyo firme. A primera vista, era la imagen del cuidado filial, una nuera cariñosa atendiendo a su suegro enfermo. Sin embargo, en el fondo, éramos dos personas, avanzando con motivos tácitos hacia un futuro desconocido. El aroma familiar de mi viejo Ford llenó el aire cuando Chloe arrancó el motor. Se acomodó en el asiento del conductor con una eficiencia experta que me sorprendió. Ajustó el retrovisor, luego los retrovisores laterales, moviendo las manos con una fluida confianza que desmentía su anterior pretensión de no estar familiarizada con mi coche. El motor cobró vida con un ronroneo reconfortante que, esta noche, ofrecía poco consuelo. Al salir de la entrada, noté su comportamiento. Sus ojos se dirigían con frecuencia al retrovisor, luego a un lado, comprobando una y otra vez, a pesar de que las tranquilas calles suburbanas estaban completamente vacías a esas horas. Sentí una punzada de inquietud. ¿Estaba nerviosa por conducir mi coche? ¿O había algo más que la inquietaba? Entonces, Arthur comenzó, con la voz aún con esa dulzura artificial. ¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote así de mal? ¿Y qué has estado tomando? Solo aspirinas, Chloe, logré decir con la voz aún débil. Desde hace unos días. Pero esta noche está empeorando. Observé su reflejo en el retrovisor. Sus ojos, aunque fijos en el camino, parecían albergar un destello de algo más, algo inquieto e impaciente. Su conducción se volvía cada vez más errática. Dudaba un segundo de más en una intersección vacía, y luego aceleraba bruscamente, presionándome contra el asiento. Era como si su mente estuviera en otra parte, lidiando con algo mucho más urgente que el simple hecho de conducir. De repente, su fachada se quebró. El tono empalagoso desapareció.
reemplazado por una urgencia tensa. Arthur, soltó, con los nudillos blancos al sujetar el volante con fuerza. ¿El testamento, el de 2020, está realmente a nuestro nombre? ¿A nombre de Michael y mío? El corazón me dio un vuelco repentino y doloroso, golpeando contra las costillas. Un escalofrío, más frío que cualquier fiebre, me recorrió la espalda. La pregunta era directa, cruda, sin pretensiones. Mi sospecha, mi temor creciente, se confirmaba. Algo iba profunda e inquietantemente mal. La farmacia, la medicina, mi enfermedad, todo era secundario. Intentó disimular su brusquedad, pero el intento fue torpe, transparente. O sea, continuó, forzando un tono más ligero que no le llegó a los ojos, es solo que, ya sabes, surgió en una conversación. Michael y yo estábamos hablando, y él dijo que mencionaste la herencia, y solo queríamos ser claros. Es importante para la planificación, ¿no? La palabra planificación flotaba en el aire, cargada de implicaciones tácitas. No se trataba de planificar mi recuperación ni mi bienestar. Se trataba de planificar mi fallecimiento. Y la cuenta de ahorros, Arthur, insistió, bajando la voz hasta casi convertirse en un susurro, pero impregnada de una determinación inconfundible. Dijiste 200.000. ¿Es una cifra exacta o es más? La audacia, la codicia descarada, era impresionante. Sentía la ira creciendo en mi interior, luchando contra los efectos debilitantes de la fiebre. Chloe, dije, y mi voz adquirió una fuerza sorprendente por la indignación. Eso no es asunto tuyo en absoluto. Mis finanzas son asunto privado. Sus nudillos, ya blancos, palidecieron aún más al tocar el volante. Lo agarró con fuerza como para evitar arremeter. Cuando volvió a hablar, su voz era aguda, cortante, completamente desprovista de la anterior preocupación fingida. Bueno, es asunto nuestro, Arthur. Somos familia. Necesitamos saberlo para nuestro futuro. Michael y yo no podemos vivir en tu casa para siempre, ¿verdad? Me lanzó esas palabras, cargadas de una amargura que revelaba la profundidad de su resentimiento, su derecho a todo. La ironía no se me escapó. Durante 3 años, habían estado perfectamente contentos viviendo en mi casa, sin pagar alquiler, sin ninguna preocupación. Ahora, de repente, mi dinero había despertado un deseo de independencia, de un futuro. Pero sabía, con absoluta certeza, que su preocupación no era su independencia, sino su herencia. Nunca se trataba de dejar mi casa, se trataba de heredarla. Afuera, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, golpeando suavemente el parabrisas y luego intensificándose rápidamente hasta convertirse en un aguacero constante. El rítmico tamborileo en el techo solo acentuaba la atmósfera claustrofóbica del coche. El mundo exterior, tan familiar, parecía desaparecer tras un velo de agua, dejándonos aislados en esta caja metálica, atrapados en un silencio tenso e incómodo. Pero Chloe no había terminado. Siguió adelante, implacable, como un depredador que acecha a su presa. Mira, Arthur, somos familia. Estas son cosas de las que las familias hablan abiertamente, sobre todo cuando, ya sabes, cuando no te sientes bien. Es importante tener todo en orden. Su voz era ahora una peligrosa mezcla de preocupación forzada e impaciencia apenas disimulada. Giré la cabeza y miré por la ventana empapada de lluvia. Mis asuntos están en orden, Chloe, dije con voz firme a pesar de mi debilidad, y mis finanzas siguen siendo asunto privado. No cedería. No ahora. No cuando por fin comprendiera la verdadera naturaleza de sus intenciones. Las conocidas farolas de mi pueblo se difuminaban en destellos de color mientras conducíamos. El trayecto de 10 minutos hasta la farmacia Health Plus, que debería haber sido un breve inconveniente, ahora se sentía como una caminata siniestra, un viaje hacia algo mucho más peligroso que simplemente recoger medicamentos. El aire crepitaba con una tensión tácita. El silencio entre nosotros estaba cargado de resentimiento y sospecha. Finalmente, a través de la lluvia, lo vi. El familiar letrero de neón brillante de la farmacia Health Plus, un faro en la noche tormentosa. Su alegre luz verde y blanca parecía completamente fuera de lugar, un marcado contraste con la oscura tormenta que se avecinaba dentro de mi coche. Si esta historia te parece tan conmovedora como a mí,
Sigue viéndola para descubrir qué pasa después. No olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para apoyar más historias como la mía. Entrar bajo la intensa luz fluorescente de la farmacia Health Plus fue como entrar en otra dimensión. La luz intensa se sentía como agujas en los ojos, intensificando mi dolor de cabeza y desorientándome aún más. El aire, impregnado de olor a antisépticos y diversos medicamentos, se sentía pesado y sofocante. «Arthur, cielos, tienes un aspecto horrible», exclamó Daniel, el farmacéutico jefe, con una voz cálida y genuinamente preocupada. Era un hombre amable, unos años menor que yo, a quien conocía desde hacía décadas. Salió corriendo de detrás del mostrador, frunciendo el ceño al observar mi rostro pálido y sudoroso. «¿Qué pasa, viejo amigo?». Intenté responder, explicar la fiebre, los dolores corporales, la tos incesante, pero las palabras se me atascaron en la garganta, enredadas por la niebla febril en mi cerebro. Mi voz era un susurro ronco, y me costó hilvanar frases coherentes. Chloe permaneció en silencio a mi lado, la viva imagen de su apoyo y solicitud. Pero cuando Daniel fue a buscar mi receta al fondo, noté que sus ojos seguían cada uno de sus movimientos. Su mirada era aguda, casi de halcón, fija en las bolsas que él preparaba, observándolo como un resorte. Daniel regresó con 3 bolsitas de papel blanco. «Bien, Arthur, aquí tienes tu antibiótico para combatir lo que te esté afectando. Son antipiréticos fuertes, tómalos según lo recetado. Y he incluido un somnífero suave. Necesitas descansar de verdad». Enumeró los artículos con su habitual profesionalismo y voz suave. «Serán $35». Fue entonces, al meter la mano en el bolsillo, que una oleada de calor, más intensa que la fiebre, me recorrió la cara. Mi cartera. «Oh, no», murmuré, sin sacar nada. «Creo que me dejé la cartera en el coche. Chloe, ¿has?» Antes de que pudiera terminar, Chloe se quedó completamente inmóvil. Su mirada, antes fija en las manos de Daniel, volvió a las bolsas de medicinas del mostrador. Tenía los ojos abiertos, sin pestañear, como un gato observando a un ratón. El silencio se prolongó, denso e incómodo. Fue como si la mención de la cartera, o de la medicina, hubiera despertado algo en ella, un cambio casi imperceptible en su actitud. Voy a por él», dije, con las piernas pesadas mientras me giraba hacia la puerta. La cabeza me daba vueltas, y tuve que apoyar una mano en el mostrador para no caerme. El corto paseo hasta el coche se me hizo una odisea. Cuando por fin regresé, cartera en mano, Chloe estaba exactamente donde la había dejado, en una postura rígida, casi antinatural. Me ofreció una sonrisa, pero era demasiado brillante, demasiado amplia, una expresión fingida que no llegaba a sus ojos. Daniel ya estaba de vuelta detrás del mostrador, con la misma mirada preocupada. Le entregué mi tarjeta de crédito. Mientras procesaba el pago, su habitual eficiencia dio paso a una notable torpeza. Sus dedos manipulaban torpemente el lector de tarjetas. No dejaba de mirarnos, casi furtivamente, a Chloe y a mí, y luego a las cámaras de seguridad instaladas en los rincones de la farmacia. Era un ritmo de vigilancia sutil, casi imperceptible, con un destello de sospecha en sus ojos. Me entregó el recibo y luego cogió las bolsas de medicamentos. «Recuerda, Arthur», dijo, bajando un poco la voz, «tómalos con comida, sobre todo el antibiótico. No te saltes ninguna dosis. Y si te sientes peor, o si algo no te parece bien, llámame, ¿de acuerdo? De día o de noche». Al alcanzar las bolsas, la mano de Daniel cubrió la mía brevemente, un apretón firme y tranquilizador. Sus ojos se encontraron con los míos. Un destello de profunda preocupación tácita cruzó entre nosotros. Apenas movió los labios al pronunciar «Arthur», su voz, un susurro bajo y urgente, solo para mis oídos. «Creo que tenemos que hablar». La máquina de tarjetas de crédito emitió un pitido fuerte, indicando la finalización de la transacción. El sonido rompió el delicado momento, y la tensión en el ambiente se hizo casi palpable. «Muy bien, ya tenemos la medicina, Arthur», intervino Chloe de repente, con la voz más aguda de lo habitual, casi frenética. Dio un paso adelante, prácticamente llevándome a la puerta. «Vámonos. Tienes que ir a casa y descansar un poco.
Michael se estará preguntando dónde estamos. Daniel me soltó la mano, con la mirada fija en la mía. Me entregó las bolsas, con un toque deliberado y delicado, como si el contenido fuera increíblemente valioso o increíblemente peligroso. Las aferré, sintiéndome apresurada, empujada por la insistente presencia de Chloe. Mientras nos dirigíamos a la salida, noté que Daniel no tenía ritmo. Sus movimientos eran inconexos, como si estuviera limpiando pruebas. Ordenó un expositor de vitaminas y luego ajustó una hilera de jarabes para la tos, con movimientos casi frenéticos. Afuera, la lluvia había amainado, pero el estacionamiento se sentía amenazante, aislado bajo las tenues y parpadeantes farolas. Mientras Chloe me guiaba al coche, noté que ya tenía las llaves en la mano, un detalle que me pareció extraño. No recordaba habérselas dado después de volver a entrar a buscar mi cartera. ¿Se las habría llevado? No podía ubicarlo. Mi cerebro, aturdido por la fiebre, se negaba a procesar la anomalía. Me giré un momento, justo cuando Chloe me abría la puerta del coche. A través del cristal de la farmacia, vi a Daniel. Estaba inmóvil, observándonos, con una postura tensa, alerta, como un centinela de guardia. La imagen de su rostro preocupado, su susurro urgente. «Creo que tenemos que hablar», se grabó a fuego en mi mente febril. El aire frío y húmedo del estacionamiento me azotaba la piel, un marcado contraste con la fiebre abrasadora que sentía en el interior. Chloe, aún con las llaves del coche en la mano, se apresuró a abrir las puertas. Su urgencia anterior ahora rozaba la frenética. Mientras el clic familiar resonaba en la quietud de la noche, una voz aguda y urgente atravesó la llovizna. «¡Espera! ¡Arthur! ¡Espera!». Me giré, con la cabeza dando vueltas, y vi a Daniel, el farmacéutico, corriendo por el asfalto mojado. Ya no era el mismo profesional sereno tras el mostrador. Su bata blanca ondeaba violentamente, respiraba entrecortadamente, y su rostro reflejaba una urgencia desesperada. Abandonó por completo cualquier pretensión de decoro profesional, con la mirada fija en mí. Se detuvo de golpe a pocos metros de nosotros, con las manos en las rodillas, jadeando. «Espera», repitió, respirando hondo. «Tu nuera». Cambió las pastillas. Las palabras me impactaron como un golpe físico, un impacto repentino y brutal que disipó por un momento la niebla de mi fiebre. Mi mente, a pesar de su debilidad, registró el horror de lo que acababa de decir. Cambié las pastillas. Chloe, que estaba a punto de abrir la puerta del coche, se quedó paralizada. Su mano se detuvo en el aire, con la espalda rígida. Cuando se giró lentamente, su rostro ya no era una máscara de preocupación, ni siquiera de cortesía forzada. Era una pizarra en blanco, carente de emoción, un lienzo de puro cálculo. Sin embargo, sus ojos delataron una mirada repentina y desesperada, una mente que se apresuraba a comprender, a trazar una estrategia. Daniel se enderezó, señalando con un dedo acusador las bolsas de medicamentos en mis manos temblorosas. «Lo vi todo en cámara, Arthur. En cuanto saliste a buscar tu cartera, ella abrió las bolsas. Cambió los antibióticos por otra cosa, no sé qué era, pero definitivamente no era tu receta». «No, eso no es verdad», interrumpió la voz de Chloe, cortante y defensiva, pero sin convicción. Sus ojos, aún evaluando, aún calculando, buscaban un ángulo, una forma de darle un giro a la situación. Pero no lo había. Daniel la ignoró, con la mirada fija en la mía. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó otra bolsa de papel blanca idéntica. «Preparé tus medicamentos cuando entraste a buscar tu cartera. Tenía la sensación de que algo no iba bien. Toma esto. Estos son tus medicamentos de verdad, no lo que ella puso en esas bolsas». Las bolsas en mis manos de repente se sintieron pesadas, frías, casi radiactivas. Una oleada de certeza nauseabunda me invadió, más fría y aterradora que cualquier fiebre. Ella cambió las pastillas. No solo había sido indiferente, había tenido la intención activa y deliberada de hacerme daño. Veneno. La palabra resonó en mi mente, cruda y aterradora. No se trataba solo de dinero, se trataba de asesinato. Mi mente, aunque todavía nublada por la enfermedad, comenzó a reconstruir los fragmentos de la noche, la revelación de la herencia, su repentino y discordante cambio del desprecio desdeñoso a la atención solícita, las preguntas inquisitivas sobre mi testamento, mis ahorros,
su preocupación por nuestro futuro. Todo encajó, formando un horrible tapiz de traición. Ella no solo no deseado que me mejorara, ella había querido que empeorara, que muriera. Las cámaras de seguridad lo grabaron todo, reiteró Daniel con voz firme e inquebrantable. Pensó que estaba distraído, pero la vi abrir las bolsas, la vi cambiar las botellas. Chloe intentó un último y desesperado intento por rescatar su narrativa. Arthur, no, jamás lo haría. Solo. Intentaba ayudarte. Quería que te recuperaras. Daniel, debes estar equivocado. Pero su voz se quebró. La convicción desapareció, reemplazada por un temblor de derrota que ni siquiera ella pudo disimular. Bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada, ni la de Daniel. ¿Cuánto tiempo, Chloe? Pregunté, con una voz apenas susurrante, pero impregnada de una calma aterradora. La pregunta flotaba en el aire frío y húmedo. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? No respondió. No podía. Su silencio era más condenatorio que cualquier confesión. El rápido cambio de la avaricia al intento de asesinato, de esperar pacientemente una herencia a orquestar activamente mi muerte, era escalofriantemente claro. Mi enfermedad, que les había parecido una molestia, ahora se revelaba como una oportunidad potencial, acelerada por su mano despiadada. Daniel tomó con cuidado las bolsas contaminadas de mis dedos entumecidos y las reemplazó con las nuevas, sin manipular. Estos son los antibióticos, los verdaderos antipiréticos, Arthur, confirmó con voz suave. Lo que había en esas otras bolsas definitivamente no era lo que te recetaron. Puedo analizarlas, pero te aseguro que no eran para curar. Las palabras no dichas pesaban en su interior. Su propósito era matar. La sensación de intento de asesinato, fría e innegable, se instaló entre nosotros, más espesa que la lluvia que caía. Chloe, con el rostro convertido en un lienzo desesperado para controlar los daños, finalmente rompió el silencio. Tenemos que irnos, Arthur. Ya. Todo esto es un malentendido. Podemos resolverlo en casa. Su voz seguía siendo más aguda de lo normal, con un dejo de pánico que la instaba a escapar. Daniel me miró fijamente, con la mirada firme y una postura firme. Su siguiente pregunta fue crucial, el punto de inflexión. Arthur, preguntó con voz firme, rompiendo el silencio gélido del estacionamiento. ¿Quieres que llame a la policía? La pregunta de Daniel, ¿quieres que llame a la policía?, flotaba en el aire frío y húmedo como una sentencia de muerte. Desvaneció toda pretensión, toda ambigüedad. Ya no se trataba solo de ingratitud filial, era un acto criminal, un intento de asesinato. Su peso se cernía sobre mí, pesado y sofocante. Chloe, al oír la palabra policía, se estremeció visiblemente. Su compostura, cuidadosamente construida, se quebró, y un destello de pánico puro cruzó su rostro. Su mirada se movía desesperadamente, evaluando el estacionamiento aislado, la lluvia, la imponente figura de Daniel. La idea de esposarlas, de interrogarlas, era claramente una realidad aterradora para ella. Sin embargo, mi cerebro, aturdido por la fiebre, necesitaba tiempo. Tiempo para procesar la enormidad de lo que acababa de suceder, tiempo para comprender las implicaciones, tiempo para decidir mi siguiente paso. Esta no fue una decisión precipitada, fue el precipicio de una nueva y aterradora realidad. Daniel, dije con voz débil pero firme, necesito pensar, necesito procesar esto. Por favor, quédate con la evidencia por ahora. Daniel asintió, con la mirada fija. Entiendo, Arthur. Me quedaré con las bolsas y tengo las grabaciones. Decidas lo que decidas, te apoyaré. Solo prométeme que tomarás estos medicamentos de verdad en cuanto llegues a casa. Me puso la bolsa de medicamentos intactos en las manos, con un toque deliberado y tranquilizador. Asentí, agarrando la bolsa como si fuera un salvavidas. Chloe, percibiendo un alivio, aunque temporal, me abrió rápidamente la puerta del copiloto. Me deslicé en el asiento, sintiendo el frío del cuero contra mi piel húmeda. Luego rodeó el coche con movimientos rígidos, casi robóticos, y se sentó en el asiento del conductor. El camino a casa fue un descenso hacia un silencio absoluto y pesado. Los únicos sonidos eran el suave zumbido del motor y el rítmico silbido de los limpiaparabrisas contra la ahora tenue llovizna. Apretaba la bolsa de medicamentos de verdad en mi regazo,
El crujido del papel era un recordatorio constante y escalofriante de lo cerca que había estado de la muerte. Cada pliegue, cada crujido, parecía susurrar veneno. La fiebre me azotaba, me temblaba el cuerpo, pero mi mente, extrañamente, se cristalizaba. La niebla se disipaba, reemplazada por una claridad aterradora. Chloe, mi nuera, la mujer a la que había acogido en casa, la mujer cuya boda había pagado, acababa de intentar asesinarme por dinero. La verdad era un filo de hielo afilado y afilado en mi pecho. Las calles familiares de mi barrio, normalmente una fuente de consuelo, ahora me parecían extrañas, amenazantes. Cada casa, cada farola, parecía siniestra, su familiaridad distorsionada por los siniestros sucesos de la noche. El mundo fuera del coche se sentía amenazante, un reflejo del peligro del que apenas había escapado. Eché un vistazo al perfil de Chloe. Su rostro, por lo general tan familiar, ahora parecía el de una desconocida. Tenía la mandíbula apretada, la mirada fija en la carretera. Las suaves curvas de sus rasgos dieron paso a líneas duras de cálculo y miedo. En ese momento, me di cuenta de que siempre había sido una desconocida, una fachada cuidadosamente construida que había confundido con mi familia. Su anterior hábito de mirar compulsivamente el retrovisor era ahora más pronunciado. Pero no solo buscaba otros coches, buscaba las consecuencias, las luces intermitentes de un coche de policía, el inevitable ajuste de cuentas. Su miedo era palpable, un amargo contraste con mi propia y escalofriante revelación. Empecé a atar cabos, con la cronología aterradoramente clara. Apenas habían pasado 3 horas desde que revelé la herencia, ya que la mención de los $650.000 me había transformado de una molestia a un objetivo. En tan solo 3 horas, su avaricia había escalado de una espera pasiva a una intención activa y maliciosa. Las preguntas inquisitivas de Chloe en el coche no eran preguntas casuales, eran un reconocimiento, una evaluación de la oportunidad. Su preocupación no era por mi bienestar, sino por la rapidez de mi fallecimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué un intento tan desesperado e inmediato de asesinar? Recordé vagas menciones de Michael, quejas sobre su creciente deuda de tarjetas de crédito, su incapacidad para ahorrar para una casa propia. $50.000. Recordé que Michael murmuró una vez. Eran $50.000 en el agujero. Mi muerte y la herencia subsiguiente habrían sido una solución razonable, según su retorcida lógica, una solución rápida a sus problemas financieros. Mis 40 años de duro trabajo, mis sacrificios, mis ahorros cuidadosamente acumulados, no habían sido una fuente de consuelo para mi vejez, sino un motivo para mi propio asesinato. A mi lado, Chloe también calculaba furiosamente, pero sus pensamientos no se centraban en la moralidad de sus actos, sino en controlar los daños, en escapar, en encontrar una manera de mitigar las consecuencias. El juego ya no era teórico, era real, y lo que estaba en juego era mi vida. Un profundo sentimiento de gratitud, intenso y profundo, me invadió por Daniel. Su vigilancia, su rapidez mental, su valentía para intervenir, me habían salvado la vida. No solo había evitado un crimen, había desvelado una verdad tan horrorosa que cambiaría para siempre el panorama de mi vida. Pasamos por el taller mecánico del señor Peterson, un lugar emblemático por el que había pasado innumerables veces. Recordé al hombre que solía ser, el padre confiado, el generoso proveedor. Ese hombre había desaparecido, completamente aniquilado por los acontecimientos de la noche. En su lugar, había alguien más duro, más estratégico, completamente centrado en la supervivencia. No quería ser una víctima. A 5 cuadras de casa, una decisión se solidificó en mi mente, fría y clara como el aire de la noche. Chloe había empezado este juego, un juego con mi vida como premio, y yo lo terminaría. Pero lo terminaría bajo mis condiciones. Yo controlaría el resultado. Pasaron 3 días, cada uno una lenta recuperación del precipicio de la enfermedad y la traición. Los medicamentos de verdad, gracias a la rapidez mental de Daniel, surtieron efecto, bajando la fiebre poco a poco, despejando la neblina de mi mente. A medida que mi cuerpo recuperaba fuerzas, mi determinación se endureció, agudizada por la escalofriante claridad de lo que Chloe había intentado. El miedo empezó a ceder,
reemplazado por una determinación fría e inquebrantable. El 18 de octubre, el sol, brillante y fresco, me pareció una bendición tras la tormentosa noche de mi casi fallecimiento. Me subí a mi Ford, el mismo coche que me había llevado a la farmacia, y conduje con un nuevo propósito. Mi destino era el bufete del señor Blackwood, el mismo donde, años atrás, redacté el testamento que ahora, irónicamente, amenazaba mi vida. El señor Blackwood, un hombre de porte tranquilo y una aguda mentalidad legal, me recibió con una sonrisa cortés. Era un abogado especializado en herencias, acostumbrado a las múltiples complejidades de la dinámica familiar, aunque dudaba que hubiera llevado un caso como el mío. «Arthur», dijo, señalando la silla frente a su gran escritorio de caoba, «¿qué puedo hacer por usted hoy?» «Señor Blackwood», comencé con voz firme, sin que se notara la agitación que había experimentado recientemente. «Necesito hacer algunos cambios completos en mi testamento, en concreto, en los beneficiarios». Juntó los dedos con expresión indescifrable. «Ya veo. Las circunstancias familiares pueden, sin duda, evolucionar». Fue la típica subestimación de un abogado, un elegante reconocimiento de las realidades, a menudo confusas, que atraían a la gente a su despacho. Esperó pacientemente a que yo explicara más. Saqué un papel doblado del bolsillo, con mis notas meticulosamente garabateadas. «Quiero eliminar por completo a Michael y Chloe como beneficiarios», dije con firmeza y claridad. «Quiero que todos mis bienes, la casa, valorada en aproximadamente $450.000, y los $200.000 de mi cuenta de ahorros, se destinen a organizaciones de veteranos. En concreto, he enumerado aquí algunos que he investigado». Las cejas del señor Blackwood se alzaron casi imperceptiblemente, con un ligero destello de sorpresa en sus ojos, por lo demás tranquilos. Este fue un cambio significativo, incluso para él. Tomó el papel, leyendo mis precisas instrucciones. «Muy bien, Arthur. Claro que podemos arreglarlo». El proceso duró poco más de una hora tranquila. El señor Blackwood, con una eficiencia demostrada, redactó el Nuevo Testamento, redactando meticulosamente cada cláusula legal y exponiendo con claridad cada exclusión. Leí cada línea, asegurándome de que no hubiera ninguna laguna legal ni ambigüedad que pudiera aprovecharse. Este no era solo un documento legal, era mi escudo, mi retribución y mi futuro. Cuando finalmente los documentos estuvieron listos para mi firma, sentí una profunda liberación, una silenciosa victoria. Con cada plumazo, no solo firmaba un papel, recuperaba mi vida, cortaba el lazo que me ataba a su avaricia, eliminando el motivo que casi me llevó a la muerte. Pensarlo me produjo una extraña, casi serena satisfacción. Habían querido mi dinero. Ahora no recibirían nada. Y al hacerlo, les había quitado el motivo para desearme el mal. La firma fue presenciada por la secretaria del señor Blackwood y otro asistente legal, cuyas firmas hicieron que el Nuevo Testamento fuera legalmente vinculante de inmediato. Así se hizo. El testamento anterior, con sus consecuencias fatales, quedó nulo y sin valor. Salí del despacho de abogados sintiéndome más ligero, más sólido, sin el peso de los últimos días. El mundo exterior, la calle bulliciosa, los coches que pasaban, todo parecía más brillante, más nítido. Había recuperado el control, no solo de mis bienes, sino de mi historia, de mi futuro. Miré mi reloj. Las 3:15. La primera fase de mi plan estaba completa. Ahora era hora de la fase 2, hora de conducir a casa, hora de enfrentar a Michael y Chloe, no como una víctima, sino como la artífice de una nueva justicia. Anticipé la confrontación, no como una pelea impulsada por la ira, sino como una revelación estratégica, una revelación cuidadosamente orquestada. Al entrar en mi casa, mi casa, estaba bañada por el sol de la tarde. Ya no sería suya, volvería a ser mía, un hogar, no un campo de batalla. Una sonrisa satisfecha, no vengativa, se dibujó en mis labios. El juego estaba lejos de terminar. De hecho, apenas había comenzado. Abrí la puerta de mi casa y al instante me llegó el familiar sonido de la televisión. Michael y Chloe estaban, como era de esperar, despatarrado en el sofá, absortos en otra serie. Levantaron la vista al entrar.
Sus expresiones eran una mezcla de expectación casual y, en el caso de Chloe, una cautela cuidadosamente neutral. No había mencionado la intervención de Daniel ni el intercambio de pastillas en el coche. Era evidente que esperaba a que yo diera el primer paso, a ver qué hacía. Probablemente esperaban una actualización rutinaria sobre mi visita al médico, una confirmación de mi recuperación y luego volver a sus vidas tranquilas. «Apaga la televisión», ordené con voz tranquila y firme, pero impregnada de una autoridad que no había ostentado en años. Mi tono no admitió discusión. Michael, sorprendido por mi agudeza, buscó a tientas el control remoto. La pantalla se oscureció, sumiendo la sala en un silencio repentino y pesado. El silencio era sofocante, cargado de tensión tácita. Permanecí de pie, una decisión deliberada. Fue un cambio sutil en la dinámica de poder, una clara señal de que ya no era el padre enfermo y pasivo, sino el amo de mi propia casa. Los miré con firmeza. «Tienen 7 días», dije, y mi voz atravesó el silencio como un cuchillo. 7 días para empacar sus cosas e irse de mi casa. Michael se quedó boquiabierto. «¿Papá? ¿De qué hablas? ¿De irnos? ¿A dónde iríamos? Somos familia». Parecía genuinamente confundido, con una mezcla de sorpresa e indignación en su tono. Chloe, sin embargo, permaneció inmóvil, con el rostro como una máscara, pero pude ver la sutil tensión de su mandíbula, la tensión apenas perceptible alrededor de sus ojos. Ella lo sabía. «Sé, lo del cambio de pastillas en la farmacia, Chloe», dije. Mis palabras fueron deliberadas, cada una un martillazo. La máscara cuidadosamente construida en el rostro de Chloe se desmoronó. Su expresión pasó rápidamente por un espectro aterrador. Primero, un destello de culpa absoluta, luego pánico desbordante, seguido de un fugaz y desesperado intento de cálculo, buscando una salida, una excusa, pero no la había. Su secreto, su horrible secreto, había sido revelado. Michael giró lentamente la cabeza, mirando a Chloe con los ojos abiertos, con una comprensión incipiente. El horror tácito de mis palabras flotaba en el aire, conectando los puntos que él, en su dichosa ignorancia, había pasado por alto. Vio el cambio en su rostro, la innegable verdad en mi acusación. Y, continué con voz firme, sé por qué estaban dispuestos a matarme. Observé sus rostros mientras decía las cifras. $650,000. Eso es lo que creían que heredarían. La mirada de Michael volvió a mí y luego a Chloe. «Chloe, ¿de qué está hablando? ¿Matarlo? ¿Qué hiciste?» Su voz se alzó, con una mezcla de incredulidad y horror. Chloe, acorralada, finalmente se derrumbó. La lucha se había desvanecido, reemplazada por una honestidad desesperada y autocompasiva. «Estamos endeudados, Michael», exclamó con la voz entrecortada. $50,000. Las tarjetas de crédito, mis viejas facturas médicas, incluso los gastos del funeral de mi abuela fueron más de lo que pensábamos. No podemos salir adelante. No podemos comprar una casa». Me miró con un destello de resentimiento acusador en los ojos. «Dijiste que tenías 200,000 ahorrados, Arthur. ¿Y la casa?» Su voz se convirtió en un susurro escalofriante. «Arthur muere. Lo heredamos todo. Todos nuestros problemas desaparecen». La brutal honestidad de su confesión me estremeció. Michael la miró fijamente, con una expresión de absoluto asco y traición en el rostro. La mujer que amaba, su esposa, había estado dispuesta a asesinar a su padre por dinero. «Bueno», dije, rompiendo el silencio horrorizado, «su plan se ha topado con un obstáculo». Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta y saqué los documentos legales, nuevos y nítidos, mostrándoselos para que los vieran. Desde esta tarde, sus planes de herencia han quedado completamente inservibles. Fui a la oficina del señor Blackwood. Sus ojos se abrieron y se fijaron en los papeles. «Cada dólar de mi patrimonio», anuncié con voz clara y firme. «Cada uno de mis bienes, la casa, los ahorros, todo. Ahora todo irá a organizaciones benéficas para veteranos. Ustedes dos no heredarán nada, ni un solo centavo». El silencio que siguió fue absoluto, demoledor. Su futuro, el construido sobre mi muerte imaginaria, se desmoronó a su alrededor. La fantasía de los $650,000 se desvaneció, reemplazada por la cruda realidad de sus deudas y su situación de calle.
Tienes hasta el 25 de octubre, reiteré, que son exactamente 7 días a partir de hoy para salir de mi casa. Es tiempo suficiente para empacar. Chloe, pálida, dio un paso desesperado hacia mí. Arthur, no. Por favor, te prometo que nunca volveré a intentar algo así. Cambiaremos. Conseguiremos trabajo. Pagaremos el alquiler. Por favor, no hagas esto. Sus súplicas eran frenéticas, crudas, nacidas del terror puro. Perdón, dije, negando lentamente con la cabeza. No es algo que pueda ofrecerte ahora mismo. Pero te ofreceré esto. No te denunciaré a la policía por intento de asesinato. No me someteré a un largo calvario legal, a la humillación pública y al desgaste emocional de verte procesado. Pero hasta ahí llega mi indulgencia. Empacaron en un silencio atónito. El volumen de sus pertenencias, los restos de 3 años de oportunismo, parecía burlarse de su repentina situación. Maletas, cajas, sus vidas reducidas a un desorden tangible, apiladas en la sala. Michael evitó mi mirada. Su rostro era una máscara de vergüenza y desconcierto. A las 7:30 p.m. dejó de llover y las estrellas empezaban a asomar. 5 maletas, 3 cajas de cartón. Esa era la suma total de sus vidas. Michael confirmó, con una voz apenas susurrante, que irían a casa de la hermana de Chloe en Chicago. Se quedaron junto a su coche reparado, el que yo había pagado para que arreglara después de que Michael lo abollara, tras haberlo perdido todo, con su futuro destrozado. «Adiós, papá», murmuró Michael, con la voz cargada de una profunda tristeza, no por el acto atroz que había cometido Chloe, sino por el consuelo perdido, el sueño destrozado de una herencia fácil. Chloe ni siquiera miró atrás. Se subió al asiento del copiloto, con un perfil decidido. Ya, sospeché, planeando su siguiente movimiento, calculando otro ángulo, otra forma de adelantarse. Los vi alejarse, las luces traseras desapareciendo en la noche. Luego me di la vuelta y regresé a mi casa, a mi hogar. El silencio que me recibió ya no era pesado, ya no era opresivo. Era ligero, apacible, lleno de una profunda sensación de calma. Por fin estaba, de verdad, solo. Imaginé mis vacaciones en Europa, un viaje que había pospuesto durante tanto tiempo. A los 68 años, aprendí una profunda lección de vida. Los enemigos más peligrosos no siempre se encuentran en campos de batalla ni en callejones oscuros. A veces se encuentran en tu propia casa, disfrazados de familia, esperando a que enfermes, esperando a que mueras. Pero sobreviví, luché, y al hacerlo, recuperé mi vida.